Buenas tardes a todos, mi nombre es María Clara Horn, soy médica residente de Informática en Salud del Hospital Italiano. Antes que nada, quiero agradecerles por estar presentes el día de hoy. En el marco del track Informática para la Comunidad y como continuación de lo presentado por mi compañera Lucía Cerveto, quien habló sobre Open Notes y su aplicación en pediatría, les presento este Ateneo titulado Informática en Acción, del smartwatch al consultorio. En esta presentación vamos a explorar cómo los pacientes generan datos de salud a través de dispositivos de consumo, como los relojes inteligentes, y qué impacto puede tener esto en el seguimiento clínico y en la práctica médica cotidiana. La agenda que vamos a seguir hoy incluye los siguientes puntos. Primero, vamos a hacer una breve introducción a los conceptos fundamentales que nos van a ayudar a entender la relevancia actual de esta temática. Luego vamos a repasar algunos datos estadísticos que contextualizan el uso de dispositivos móviles en salud. En continuación, vamos a analizar dos estudios que abordan esta problemática desde distintas perspectivas y finalmente vamos a cerrar con conclusiones y reflexiones que nos permitan pensar el futuro de la práctica clínica en esta era digital. Bueno, durante años la información clínica que teníamos sobre los pacientes se limitaba a lo que ocurría solamente durante la consulta. Pero hoy podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos conocer lo que ocurre entre consultas, es decir, en la vida diaria del paciente? Estamos atravesando una transformación profunda en la medicina, impulsada por las tecnologías móviles. Ya no se trata solo de lo que pasa en el hospital o en el consultorio, sino que ahora los datos se generan todo el tiempo, mientras las personas caminan, comen o duermen. Este nuevo escenario da lugar a lo que se conoce entonces como salud móvil o mHealth, que implica el uso de estas tecnologías móviles como smartphones, relojes inteligentes o aplicaciones para brindar servicios de salud y recopilar información útil para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Dentro de este ecosistema aparece entonces un concepto clave denominado los datos de salud electrónicos generados por el paciente. En inglés se lo conoce como Patient Generated Health Data y se refiere a toda aquella información sobre la salud, pero que es creada y registrada por el propio paciente fuera de un entorno clínico. Estos datos pueden recogerse de dos formas. De una manera pasiva, a través de sensores conectados a dispositivos que el paciente lleva puestos, como sería un reloj inteligente, o de forma activa cuando el paciente ingresa información manualmente o usa dispositivos como un tensiómetro o un glucómetro. La hipótesis que viene cobrando fuerza es que si logramos integrar todos estos datos, tanto activos como pasivos, a la historia clínica del paciente, los profesionales podríamos tener un panorama mucho más completo del estado real del paciente. Es decir, no ver solo la foto de los 30 minutos que puede llegar a durar la consulta médica, sino acceder a toda la película de la vida diaria de nuestro paciente. Quisiera comenzar con una frase que resume el tema que vamos a tratar, que dice lo siguiente. No se trata solo de tener los datos, sino de saber qué hacemos con ellos. En los últimos años, la proliferación de estas tecnologías portátiles y la creciente digitalización en la salud han permitido que cada vez más personas generen y compartan información sobre su salud. Por ejemplo, en países con niveles altos de digitalización, más del 56% de las personas están dispuestas a compartir sus datos de salud. Y entre quienes ya tienen dispositivos médicos portátiles, el 46% ha compartido esa información con algún profesional. Sin embargo, este crecimiento en la generación de datos no siempre se traduce en una integración efectiva para la práctica clínica. Un estudio reciente mostró que, aunque muchas soluciones de mHealth promueven el intercambio de datos con el equipo de salud, muy pocas están pensadas para facilitar su revisión real por parte de los profesionales. Y además, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en la adopción por parte de los pacientes, dejando en segundo plano el rol activo que deberían tener estos profesionales como usuarios de toda esta información. Bueno, muy bien. Para seguir con la temática, vamos a introducir el primer estudio que vamos a analizar. Se trata de una revisión sistemática publicada recientemente en mayo del 2024 en una revista internacional especializada en salud digital. Fue llevada a cabo por investigadores de Finlandia y Noruega, pertenecientes a las universidades de Oulu y de Ciencia y Tecnología de Noruega. Este trabajo se propuso responder una pregunta clave. ¿Cómo están utilizando hoy los profesionales de la salud los datos que generan los pacientes a través de dispositivos móviles de consumo? Es decir,
datos que vienen de relojes inteligentes, aplicaciones de salud o pulseras de actividad y que muchas personas ya usan para seguir sus pasos, su sueño o su frecuencia cardíaca. El foco de esta revisión sistemática está puesto en el uso real de los datos dentro del consultorio, especialmente para el manejo de condiciones vinculadas al estilo de vida, como pueden ser la diabetes, la obesidad o los trastornos del ánimo. Este estudio tuvo tres objetivos principales, todos orientados a entender el valor real que tienen los datos generados por el paciente en la práctica clínica. Primero, identificar en qué condiciones de salud estos datos han resultado útiles para los profesionales, es decir, en qué enfermedades o contextos se les puede sacar mayor provecho. En segundo, entender qué tipos de datos generados por el paciente son considerados más útiles, especialmente en el seguimiento de enfermedades crónicas, como pueden ser los pasos diarios, los niveles de glucemia, la frecuencia cardíaca, entre otros. Y finalmente, explorar qué motiva a los profesionales a revisar estos datos, qué los impulsa a incorporar esta información en su práctica. Si es el valor clínico, si es la mejora con la relación del paciente o si es el seguimiento más personalizado del tratamiento. Avanzamos entonces a presentar los métodos de cómo se llevó a cabo esta revisión sistemática. Bueno, para responder a la pregunta de investigación, es decir, cómo los profesionales de la salud están usando estos datos generados por los pacientes en la práctica clínica, los autores realizaron una revisión sistemática rigurosa muy transparente. En cuanto al diseño metodológico, siguieron dos marcos reconocidos, las directrices para revisiones sistemáticas de ingeniería de software y la declaración Prisma, comúnmente utilizada en el ámbito médico. Ambos enfoques fueron elegidos porque combinan tanto la información como las ciencias de la salud. Además, se adhirieron a un protocolo previamente publicado, lo que garantiza consistencia y reproducibilidad. Para la estrategia de búsqueda, consultaron distintas bases de datos como PubMed, Scopus, Biblioteca Digital ACM, entre otras. La búsqueda se realizó en mayo del 2022 y se centró en artículos originales que reportaran el uso real de datos generados por pacientes fuera del entorno clínico y a través de dispositivos móviles o wearables. Se excluyeron todos aquellos trabajos donde los datos hubieran sido recolectados directamente por profesionales durante las consultas. También, respecto a los criterios de inclusión, solamente se incluyeron aquellos estudios revisados por pares y publicados desde 2013, escritos en inglés. No hubo restricciones por especialidad médica ni por tipo de condición clínica. Y en cuanto a la selección y análisis, los artículos identificados fueron gestionados con el software Covidence, específico para revisiones sistemáticas. El cribado se hizo en dos etapas, títulos y resúmenes primero y texto completo después, y todo el proceso fue llevado a cabo por pares con experiencia en mHealth. Los datos extraídos incluían tipos de tecnologías, especialidades médicas, condiciones tratadas y motivaciones de los profesionales. Dado que los estudios eran muy heterogéneos, algunos cualitativos y otros cuantitativos, se optó por una síntesis narrativa y descriptiva y no por un metaanálisis. Durante la revisión también evaluaron la calidad metodológica de cada estudio usando listas de verificación adaptadas a cada tipo de diseño. El principal límite encontrado fue la baja diversidad geográfica, ya que las mayorías de los estudios provenían de América del Norte y de Europa. Sin embargo, todos los evaluadores, coincidieron en que los resultados estaban bien validados y bien fundamentados. Finalmente, desde el punto de vista ético, no necesitaron aprobación de un comité porque no se trabajaban ni con datos sensibles ni con participación de personas, pero aún así el estudio siguió recomendaciones éticas establecidas por los organismos académicos finlandeses. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a los resultados? ¿Qué encontraron estos autores? Vamos a empezar con el volumen general de la evidencia. Se identificaron 1.696 artículos a través de búsquedas electrónicas y búsquedas manuales. De esos, 1.322 fueron evaluados por título y resumen y solo 86 pasaron a la lectura completa. Finalmente, se incluyeron 16 estudios que cumplían con todos los criterios. Muchos de los estudios descartados estaban centrados en usabilidad, tecnología médica o no incluían datos desde la perspectiva profesional. En cuanto al perfil de los estudios, todos fueron publicados entre 2015 y 2021, con un fuerte crecimiento desde 2019, coincidiendo con la pandemia, que ya sabemos, impulsó el uso de todo lo que son las tecnologías de autocuidado. La mayoría de los trabajos se desarrollaron en América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá,
seguido por países europeos y asiáticos. Las metodologías más utilizadas fueron las entrevistas, en la mitad de los estudios, pero también hubo métodos mixtos. Respecto a los profesionales participantes, esta revisión se centró únicamente en datos recabados por profesionales de salud. En total, participaron unos 355 profesionales y los más representados fueron los médicos, en un 80%, seguido por enfermeras y fisioterapeutas. También hubo participación de psicólogos, nutricionistas y otros perfiles clínicos. Las especialidades fueron muy variadas, desde geriatría y psiquiatría hasta medicina interna, obstetricia y rehabilitación. Sobre las condiciones de salud abordadas, se analizaron múltiples patologías clasificadas según CIE-11, con especial foco en enfermedades metabólicas y trastornos mentales. Las más comunes fueron la diabetes y la obesidad por su relación directa con el estilo de vida y el potencial de autogestión mediante apps y dispositivos. Un 25% de los estudios no se centró en una condición específica, sino que abordó prácticas clínicas generales o profesiones puntuales. Por último, los tipos de soluciones tecnológicas. Solo 5 estudios identificaron plataformas concretas de mHealth utilizadas por los pacientes y el resto hizo referencia a soluciones comerciales, pero sin nombrarlas explícitamente. En la mitad de los estudios, los datos provenientes de los pacientes combinaban apps móviles y dispositivos portátiles, y en los casos restantes, los datos provenían exclusivamente de una fuente, ya sea o solo de apps o solo de wearables. Además, el estudio clasificó los datos generados por el paciente en distintos tipos, destacando que los datos conductuales fueron los más frecuentes, como por ejemplo la actividad física, la ingesta alimentaria, el sueño y la adherencia a la medicación. Estos datos conductuales por lo general se combinaban con datos fisiológicos que aparecieron en todos los estudios. Dentro de estos, el peso fue el más común, mencionado en un 44%. Pero solamente un 12% de los estudios usó datos ambientales que suelen captarse de forma pasiva a través de dispositivos wearables. En cuanto a cómo acceden los profesionales a estos datos, los canales fueron muy variados. El canal más habitual fue a través de los portales de salud, seguido por los dispositivos móviles del paciente, pero también se mencionó el acceso directo a la historia clínica, casi en un 12% de los casos. También se utilizó correo electrónico y también se obtuvo información por vía verbal directamente del paciente. Cabe destacar que solamente en un 19% de los estudios no se especificó el canal utilizado. Finalmente, las motivaciones principales que llevaron a los profesionales a revisar estos datos generados por el paciente se agruparon en 3 grandes beneficios. Primero, el impacto positivo directo sobre el paciente, como la de identificación de patrones de salud. Segundo, el apoyo a sus funciones clínicas, ayudando a la toma de decisiones. Y tercero, el fortalecimiento de la relación médica-paciente, al generar una comunicación más fluida y colaborativa, además de reducir la carga que implica recopilar toda esta información de forma tradicional. En la discusión, los autores destacan varios puntos importantes. Primero, vemos que hay un interés creciente por entender cómo los profesionales de la salud utilizan estos datos generados por los pacientes a través de dispositivos móviles para su práctica clínica diaria. Las condiciones más comunes donde se usan estos datos, como ya mencionamos, fueron la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, pero bueno, esto no sorprende porque son estos datos los que están más frecuentemente relacionados con el estilo de vida, como la actividad física, la alimentación, el sueño y el peso. Por su parte, los profesionales acceden a estos datos principalmente a través de portales web, aplicaciones móviles o integrando estos datos con la historia clínica electrónica. Aunque reconocen que estos datos son útiles para identificar patrones de salud y apoyar diagnósticos, su uso clínico sigue siendo bastante limitado y puntual. Se resalta también que, si bien estos datos pueden complementar la información clínica tradicional, siempre requiere supervisión y análisis por parte de profesionales capacitados, justamente para evitar interpretaciones erróneas por parte de los pacientes. Desde la perspectiva del paciente, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, generar estos datos representa una forma de sentirse monitoreados y un poco más acompañados en lo que es su tratamiento del día a día. Sin embargo, la realidad actual muestra que aún faltan mecanismos uniformes y una mejor integración de estos datos con la historia clínica electrónica para que su uso sea más sistemático y más efectivo en la atención sanitaria.
En cuanto a las limitaciones del estudio, vamos a destacar algunos puntos. Primero, solo se incluyeron artículos en inglés, lo que puede haber dejado investigaciones relevantes, sobre todo en aquellas regiones que están más en vías de desarrollo. Además, todos los estudios analizados provienen de países con un alto nivel económico y digital, lo que muestra claramente una brecha en la investigación cuando hablamos de contextos con menos recursos. Esto, nos hace reflexionar sobre la necesidad justamente de generar evidencia y soluciones más adaptadas a entornos más vulnerables. También hay que considerar que datos generados por el paciente es un término bastante nuevo, por lo que es posible que algunos estudios previos hayan usado otras palabras para referirse a estos mismos datos y por eso no fueron detectados en esta búsqueda. Finalmente, se plantea una pregunta clave para futuras investigaciones. El cambio que trajo la pandemia, con un aumento en la telemedicina y el uso de estas tecnologías digitales, ¿habrá impulsado realmente la incorporación de estos datos generados por el paciente en la práctica médica diaria? Bueno, para ir cerrando con este primer paper, esta revisión nos deja algunas conclusiones que vamos a ir destacando. Hay un reconocimiento cada vez mayor del valor de los datos de salud generados por el paciente, pero todavía existen dudas sobre su precisión. Se está empezando a aceptar que son una herramienta útil, especialmente para el manejo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y patologías cardiovasculares. Sin embargo, estos datos se usan más como un complemento, es decir, no vienen a reemplazar los datos clínicos tradicionales, y los profesionales de la salud valoran esta información adicional, pero no la consideran como la fuente principal para la toma de decisiones. También, si bien médicos y enfermeros muestran interés en integrar estos datos en sus rutinas y flujos de trabajos, siguen siendo cautelosos a la hora de incorporarlos en la práctica clínica diaria de forma más rutinaria. Además, solo ciertos tipos de datos, como la actividad física o el peso, son percibidos como realmente útiles para la práctica diaria. Y por último, queda claro que se necesita seguir investigando para mejorar la fiabilidad y la utilidad clínica de estos datos y así fortalecer la relación entre los pacientes y los profesionales. Bueno, antes de pasar al análisis del segundo paper, vamos a hacer un análisis crítico breve de este paper. Podemos decir, respecto al título, es claro, es representativo, refleja bien el objetivo, es decir, analizar el uso de estos datos electrónicos generados por el paciente y su consumo por parte de los profesionales en la práctica clínica diaria. El resumen es sintético, es bien estructurado, expone el objetivo, el método, o sea, la revisión, que es una revisión sistemática, los hallazgos y las conclusiones de forma clara. Respecto a la validez interna, podemos decir que la muestra se utilizaron 16 estudios, la mayoría con médicos y usos de relojes o apps, y representa adecuadamente el fenómeno. La selección tenía criterios definidos y la búsqueda fue amplia. Habíamos mencionado que se habían utilizado distintas bases de datos como PubMed, Scopus y siguiendo las directrices Prisma. El seguimiento no se aplica porque es una revisión sistemática, pero se incluyen estudios con distintos tipos de seguimientos clínicos. Respecto a los confundidores, no hay control estadístico, se reconocen sesgos y limitaciones de los estudios incluidos. Y de la validez externa podemos mencionar la precisión. El tema fue que fueron resultados descriptivos, sin metaanálisis, por eso vamos a decir que está medio flojo. La aplicabilidad fue alta, eran casos reales, se planteaba la diabetes, la obesidad y muestra justamente este valor clínico de los datos de salud electrónicos generados por el paciente. Respecto al impacto clínico, podemos decir que aporta evidencia sobre la utilidad como complemento en estas enfermedades crónicas. Y respecto a la innovación, también podemos decir que es relevante, describe facilitadores y desafíos para integrar todos estos datos de salud generados por el paciente en la práctica clínica diaria. Bueno, ahora vamos a presentar el segundo paper, el cual se denomina Monitorización cardíaca continua en pacientes con hipertensión pulmonar mediante relojes inteligentes y transmisión directa a su historia clínica electrónica. Diseño de un ensayo. Este estudio fue publicado en el Contemporary Clinical Trials en julio de 2024. Se llevó a cabo en Dinamarca y los autores pertenecen a instituciones médicas danesas, principalmente centros y servicios de cardiología vinculados a universidades y hospitales de ese país.
Tras haber analizado de manera sistemática las formas en que se generan y se visualizan los datos electrónicos de salud proporcionados por el paciente, este trabajo nos viene a aportar una visión un poco más práctica y más actual sobre la implementación real de estas tecnologías, enfocándose en la integración directa de datos desde dispositivos personales a la historia clínica del paciente para hacer un seguimiento más periódico. Bueno, para contextualizar un poco, la hipertensión pulmonar, como ya todos deben saber, es una enfermedad muy compleja caracterizada por un aumento de la presión arterial pulmonar que puede conducir a la insuficiencia cardíaca. Tradicionalmente, su seguimiento se realiza mediante evaluaciones clínicas muy periódicas, pero, sin embargo, las tecnologías portátiles, como los Apple Watch, abren nuevas posibilidades para poder realizar un monitoreo más continuo y personalizado. Estos dispositivos permiten medir parámetros como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la actividad física, etc. Aunque estudios previos con más de 400.000 personas demostraron que los Apple Watch tienen buena capacidad para detectar fibrilación auricular, su aplicación para la estratificación de riesgo en pacientes con hipertensión pulmonar todavía no ha sido evaluada. Por ello, este estudio propone tres objetivos principales. Primero, evaluar la integración directa de los datos recogidos por el Apple Watch en la historia clínica, electrónica, en este caso utilizaron el sistema EPIC. Segundo, comparar los datos de monitoreo continuo, como la frecuencia cardíaca, la actividad física, con los parámetros tradicionales de evaluación de riesgo en la hipertensión pulmonar. Y tercero, explorar si estas variables derivadas del monitoreo pueden anticipar la necesidad de intensificar el tratamiento antes de que aparezcan las complicaciones. En cuanto a la aplicabilidad e integración del estudio, vamos a decir que pone foco en uno de los grandes desafíos actuales, es decir, cómo pasar de estos datos recolectados por los pacientes por dispositivos personales justamente al uso clínico concreto. Sabemos que los relojes inteligentes como el Apple Watch tienen un enorme potencial gracias a su capacidad para monitorear en forma continua variables como la frecuencia cardíaca o la actividad física. Pero hasta ahora su aplicación en la práctica clínica real ha sido muy limitada. Bueno, ¿por qué? Principalmente por la falta de modelos efectivos para integrar todos estos datos con la historia clínica electrónica. Este trabajo propone justamente un enfoque novedoso, integrar de forma directa los datos recolectados por el Apple Watch del paciente a la historia clínica mediante, sistema EPIC, que fue lo que utilizaron. Y demostrar que esta integración no solo es posible, sino que puede ser útil y práctica para el seguimiento remoto de pacientes con hipertensión pulmonar, así como para la estratificación del riesgo en tiempo real. Esta línea de trabajo nos abre entonces la puerta a una transformación muy concreta en lo que es el manejo de enfermedades crónicas a través de datos generados por el paciente en su vida diaria. Bueno, respecto a los métodos, podemos mencionar que es un estudio observacional prospectivo de cohorte con un componente fuerte de validación tecnológica. Se incluyó una cohorte de 40 pacientes mayores de 18 años, todos con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica verificada mediante cateterismo cardíaco derecho. Durante 4 meses los pacientes fueron monitorizados de forma continua con relojes inteligentes con el objetivo de evaluar no solo su capacidad para registrar los signos vitales, sino también para transferir automáticamente toda esta información a su historia clínica electrónica. Para lograr esta integración, los investigadores desarrollaron una aplicación a medida diseñada específicamente para vincular los datos del smartwatch con la historia clínica del paciente. También se incorporó un subanálisis de validación, es decir, un pequeño grupo de pacientes utilizó simultáneamente un Apple Watch y un registrador de bucle implantable o ILR, y esto lo que hizo fue permitir comparar la concordancia entre ambos dispositivos y validar la calidad del dato generado por el wearable. Finalmente, el sistema ya está en uso en hospitales que cuentan con sistema EPIC y presenta un potencial claro de escalabilidad a otras instituciones que presentan la misma infraestructura. Bueno, ahora vamos a repasar brevemente algunos aspectos técnicos claves del estudio. Como se observa en la imagen que se encuentra aquí abajo, se implementó un sistema de monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, donde el smartwatch registra automáticamente la frecuencia cardíaca a lo largo del día, pero sin necesidad de intervención manual por parte del paciente.
Los datos también se sincronizan de forma automática, primero del reloj al teléfono del paciente y luego se transmiten directamente a la historia clínica electrónica, sin que el usuario tenga que hacer ninguna carga manual ni acción adicional. Esta transmisión se realiza a diario y de manera segura. El único requisito es que la aplicación desarrollada por el equipo permanezca activa para garantizar la actualización constante de todos estos datos. Se evaluaron variables como la consistencia de la conexión y la disponibilidad en tiempo real de la información dentro del sistema EPIC, buscando asegurar que el flujo de datos sea continuo y confiable. Por último, se identificó un beneficio clínico directo, es decir, que el equipo de salud puede acceder automáticamente a información constantemente actualizada, lo que representa una ventaja concreta para el seguimiento remoto de pacientes con patologías complejas y crónicas, como suele ser la hipertensión pulmonar. Por su lado, el profesional visualizaba los datos como se muestra en esta imagen, es decir, tenían distintas carpetas dentro del sistema EPIC. Acá vemos que se ve la carpeta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también la frecuencia cardíaca al caminar, el contador de los pasos, etc. Bueno, ¿por qué es importante este estudio? Lo que propone es un modelo innovador que integra justamente datos de manera directa desde el Apple Watch a la historia clínica electrónica. Esto permite un monitoreo continuo, remoto y automática de pacientes con hipertensión pulmonar, aportando datos como frecuencia cardíaca, variabilidad y actividad física. Desde lo clínico, facilita el seguimiento fuera del hospital, reduce los controles presenciales y mejora la detección temprana de descompensaciones. También permite pensar nuevos criterios de evaluación para ensayos clínicos. Sin embargo, hubo limitaciones, como por ejemplo la batería del reloj es un punto bastante débil, las mediciones son preconfiguradas y son poco personalizables, y todavía no se compararon todos estos datos con dispositivos implantables de referencia como son los ILR. Para el paciente puede aumentar el compromiso y habilitar ajustes terapéuticos más ágiles, pero también existe el riesgo de una sobrecarga de información que podría generar ansiedad. Para ir finalizando, este estudio marca un antes y un después en lo que es el seguimiento clínico de pacientes con enfermedades crónicas como lo es la hipertensión pulmonar. La transmisión continua de datos desde relojes inteligentes directamente a la historia clínica electrónica facilita un monitoreo remoto más efectivo y en tiempo real. Es importante destacar que es el primer estudio que documenta esta integración directa, lo que significa un gran avance en la digitalización de la salud. Mirando hacia adelante, el desafío sería poder adoptar este modelo a otros contextos clínicos, ampliar las variables que puedan medirse y mejorar la autonomía de los dispositivos. Y bueno, por supuesto, poder validar esta tecnología en más pacientes y en distintos entornos para poder confirmar justamente su impacto real en lo que es la atención médica. Bueno, como hicimos con el paper anterior, vamos a hacer un análisis crítico. Podemos decir que el título era claro, era específico, estaba completo, describe el objetivo y el medio tecnológico. El resumen también mostraba bien el contexto clínico, el diseño, las variables medidas, la integración con la historia y los beneficios esperados. Respecto a la validez interna, podemos decir que si bien la población fueron 40 pacientes con hipertensión pulmonar, la muestra era pequeña pero estaba bien definida, todos tenían hecho el diagnóstico de hipertensión pulmonar a través de cateterismo derecho. La selección, los criterios de inclusión fueron claros, se utilizaron también algunos pacientes con ILR como referencia, pero no se detallaron bien los criterios de exclusión. Ahí estaríamos en un gris. El seguimiento se hizo un monitoreo continuo por 4 meses, el estudio sigue en curso y se valida previamente la transmisión de los datos, que eso es muy importante, asegurar que todos estos datos sí se estén transmitiendo de una forma confiable y segura a la historia del paciente. Los confundidores no se analizan, ya que no es un estudio comparativo ni intervencionista, se enfoca más que nada en lo que es la factibilidad técnica de esta transmisión de datos. Respecto a la validez externa, podemos decir la precisión de los resultados, todavía no hay resultados finales, se prevé un análisis con modelos de medidas repetidas y, digamos, falta seguir analizando justamente todos estos resultados. La aplicabilidad podemos decir que es alta, pero solamente con entornos EPIC.
O sea que faltaría una nueva propuesta o justamente poder hacerlo replicable para otros sistemas que no sean EPIC. El impacto clínico, podemos decir que sí, que es amplio porque es potencialmente útil justamente para anticipar descompensaciones y poder personalizar el tratamiento, pero falta más evidencia en la efectividad. Y la innovación sí podemos decir que es muy alta porque si bien solamente se analizó para sistema EPIC, podemos decir que es el primer estudio con transmisión automática continua desde el smartwatch del paciente, o sea, desde el dato de salud electrónico generado por el paciente a la historia clínica y su visualización por parte del profesional. Es decir, que integra datos clínicos y tecnológicos de una forma muy pionera. Bueno, cerramos el Ateneo con la siguiente frase: el futuro de la medicina reside en involucrar a las personas con sus propios datos en tiempo real para promover una mejor salud, de Eric Topol, médico, cardiólogo y genetista, autor del libro The Patient Will See You Now, publicado en 2015, en donde explora cómo la tecnología está transformando radicalmente la medicina, empoderando a los pacientes y descentralizando el poder de decisión desde los médicos hacia las personas. Defiende que el futuro de la atención médica está en manos del paciente. Finalizamos con el Ateneo. Muchas gracias a todos por su participación y por su tiempo y continuamos entonces con el debate de todos los temas aquí tratados. Buenas tardes.